reafirmamos nuestra convicción de la inocencia de Elvia Cabrera Rivera y evidentemente tenemos los remedios correspondientes para procurar que finalmente se ajuste el dictamen y el resultado a la prueba. La defensa de Elvia Cabrera Rivera ya anunció que intentará cuestionar el veredicto de culpabilidad, pero una apelación no es un segundo juicio ni permite comenzar el caso desde cero. Entonces, ¿qué errores tendría que identificar la defensa? ¿Podría cuestionar la suficiencia de la prueba? ¿Y qué posibilidades reales existen de que un tribunal superior intervenga? Hoy, una abogada criminalista nos explica la nueva batalla jurídica que está por comenzar. Veamos. Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. La palabra culpable cerró la etapa ante el jurado, pero no terminó el proceso contra Elvia Cabrera Rivera. Su defensa sostiene que el resultado no corresponde con la prueba y adelantó que agotará los recursos disponibles para intentar demostrar su inocencia. El reto será identificar decisiones o errores jurídicos ocurridos durante el juicio y demostrar que tuvieron un efecto suficientemente importante sobre el resultado. Saludos y bienvenidos a esta nueva edición de Eni con Más. Como siempre, gracias por estar acá conmigo. Y antes de comenzar, recuerde que dependo de usted para seguir informando con veracidad y responsabilidad. Por favor, dele me gusta a este video, compártalo, suscríbase a este canal y active la campanita de notificaciones. Su apoyo es fundamental para que este proyecto informativo 100% independiente pueda continuar. Así que suscríbase y sea parte de Eni con Más. Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que Elvia actuó en común y mutuo acuerdo con su hija Antoniesca, que entregó el objeto utilizado durante el ataque y que posteriormente lo retiró de la escena. La defensa respondió que el arma nunca apareció, que no hubo evidencia científica que vinculara directamente a Elvia con ese instrumento y que los testimonios contenían contradicciones importantes. El jurado escuchó ambos planteamientos y encontró culpabilidad de manera unánime. Ahora, la discusión se traslada a otro terreno. ¿Qué aspectos del proceso pueden ser revisados y cuáles decisiones del jurado suelen recibir deferencia en una apelación? Pero ¿puede la ausencia del arma convertirse en un fundamento apelativo? ¿Qué ocurre con las contradicciones entre testigos, las instrucciones al jurado y las decisiones sobre evidencia? ¿Y qué remedios tendría la defensa si logra demostrar un error? Para analizarlo, conversamos con la licenciada Ana María Strube, abogada criminalista en Puerto Rico. Esta entrevista es estrictamente de análisis jurídico. La licenciada Strube no participó en el caso y sus explicaciones no anticipan lo que resolverán los tribunales. Licenciada Strube, como siempre, un placer tenerla acá con nosotros. Gracias a ustedes siempre por la invitación. Licenciada, Elvia Cabrera Rivera fue declarada culpable, aunque la teoría de la Fiscalía no era que ella propinó personalmente las heridas. ¿Qué tuvo que encontrar probado el jurado para responsabilizarla jurídicamente por el asesinato? Pues mira, en este caso la Fiscalía utilizó una teoría de coautoría ¿verdad? O de coautor, donde lo que implica es que la participación de esta persona acusada o de Elvia fue indispensable para el resultado delictivo. Si bien no es una participación directa, se le imputó la coautoría porque la teoría de la Fiscalía era que efectivamente sin el hecho hoy día probado, ¿verdad? Más ayuda razonable según el veredicto del jurado, de que Elvia le hubiese entregado, le hubiese pasado el arma homicida a su hija, no tendríamos el resultado de la muerte de la joven Gabriela. Así que es ese tipo de coautoría, no es una participación directa, pero es una participación indispensable para obtener ¿qué? El resultado delictivo.
Ahora, licenciada, el arma homicida nunca apareció y no hubo evidencia científica que vinculara directamente a Elvia Cabrera Rivera con ese objeto. ¿Cómo permite el derecho sostener una convicción basada principalmente en una prueba, diría yo, testifical o circunstancial? Sí, la verdad, este fue uno de los puntos que más trajo ante la atención del jurado de la defensa, ¿verdad? Nosotros y sobre todo los que nos dedicamos al lado de la defensa en el derecho penal sustantivo y constitucional, entendemos que la duda razonable o más allá de duda razonable debe ser algo más que una mera descripción huérfana de una alegada arma y unas heridas que tienen que haber sido resultado de un arma punzante o de un objeto punzante, como en este caso. Ciertamente la defensa enfatizó mucho este hecho de que no se ocupó, no hubo una descripción certera, no hubo un objeto que pudiéramos comparar quizás con las heridas que describió el patólogo en su informe producto de la autopsia. Así que, pero en Puerto Rico y otras jurisdicciones se ha reconocido que no se necesita ocupar el arma homicida. Esto aplica igual para armas de fuego. Si se tiene en sala una descripción que sea suficiente para el juzgador. En este caso, el juzgador pues era el jurado, así que igualmente tenemos que inferir que la descripción que diera en este caso, una testigo realmente, porque la otra testigo que declaró que describió el arma, trajo ante la atención del jurado de que esa descripción de que era como un bolígrafo fue inducida por los fiscales en la etapa investigativa, pero sí hubo al final una testigo que declaró alegadamente sobre esta arma que la comparó como un tipo de punzón y eso fue suficiente en la mente de estas damas y caballeros del jurado para entender que sí existió efectivamente un arma que fue la descrita por la testigo y teníamos un cuerpo, ¿verdad?, que presentaba 11, mínimamente 11 heridas que tienen que haber sido provocadas por un objeto punzante. Ciertamente en Puerto Rico, si el jurado entendió que esa prueba es suficiente, es un veredicto válido en derecho. No quiere decir que sea suficiente, ¿verdad? Y es lo que alega ahora la defensa y lo llevará en su etapa apelativa, de que esa prueba no era suficiente para derrotar esa duda razonable, ¿verdad? Esa protección que tenemos los ciudadanos de no cumplir una sentencia de cárcel si la prueba no era suficiente para convencer y tener una conciencia tranquila de que era suficiente, ¿verdad? Para señalar como responsable o que en este caso se poseyó un arma que luego fue utilizada en la comisión del delito de asesinato. Ahora, licenciada, en este caso, la defensa destacó contradicciones, evidencia que no fue examinada y alegadas, tengo entendido, deficiencias en la investigación. ¿Piensa usted que el veredicto significa que el jurado descartó estos señalamientos o que entendió más bien que, aun reconociendo posibles fallas, no generaban dudas razonables? Ciertamente, en este caso, el jurado sería interesante conocer que ellos entendían que era su rol. No podemos olvidar que aquí el mensaje que se llevó de parte de la ciudadanía, de parte de la fiscalía, de parte de muchos de los componentes del sistema, es que había que hacerle justicia a la joven fallecida. Hay que, ¿verdad?, inferir entonces que el jurado quizás entendía que esa era su misión o ese era su rol en sala. Y nosotros como abogados de defensa siempre buscamos escoger miembros del jurado que puedan entender que su rol no es hacer justicia a la víctima, su rol es evaluar la prueba y determinar si esa prueba puede ser suficiente para derrotar esa presunción de inocencia. Pero como somos seres humanos, cada uno de esos miembros del jurado va a tener una definición o un estándar de lo que ellos entienden que es quedar convencido. Así que en este caso, ciertamente la presión mediática, ese interés de hacer justicia a la familia de la joven Gabriela tiene que haber jugado un papel importante y a mi juicio se descartó la pobre investigación, se descartaron las inconsistencias entre los testigos, porque es curioso ver cómo posterior a este veredicto, exmiembros de este equipo de fiscalía han salido a hablar en contra de la policía, han salido a hablar diciendo que este veredicto no puede entenderse como que esa investigación que hicieron las autoridades fue una investigación correcta, porque entonces sienta una inquietud en todos los componentes del sistema. Pero ayer inmediatamente se conoció este veredicto tras salir del tribunal. La licenciada Mayra López Mulero de la defensa anunció la apelación.
¿Cuáles podrían ser los principales asuntos que examine el foro apelativo? Sería quizás la suficiencia de prueba, las instrucciones al jurado, decisiones sobre admisibilidad o los argumentos finales. En este caso, podemos anticipar que todos los errores que presentó la defensa sobre una admisibilidad de una prueba que no debió haber entrado, como manifestaciones de la coacusada, como documentos o manifestaciones de la propia acusada, el arma que alegadamente se intentó traer como que era una inferencia, ¿verdad? La famosa peinilla. Todo esto fueron piezas evidenciarias que fueron objetadas por la defensa y aún así el juez las admitió. Esos errores de derecho podemos anticipar que van a estar ante la consideración del Tribunal de Apelaciones. Y errores sobre la suficiencia de la prueba. Nuestro Código Penal define lo que es un asesinato en primer grado y cuál es el elemento mental que se necesita para entenderlo probado. De igual forma, con el delito menor incluido, asesinato atenuado, vamos a ver que quizás va a haber un planteamiento a tales fines. Ciertamente, quizás pueden plantear errores procesales o intervenciones indebidas del tribunal, intervenciones indebidas de comunicaciones con la prensa, porque aquí se puede plantear que la publicidad excesiva incidió en la mente de las damas y caballeros del jurado, y el hecho de que el juez secuestrara este jurado al final, cerca o al momento de deliberar, nos da a entender que el juez conocía que aquí podía haber una posibilidad real de que ese jurado pudiera tener algún tipo de contacto con lo que se estaba discutiendo en los medios. Pero entonces, usted me está diciendo, licenciada, que la publicidad que rodea el caso también será un aspecto importante en el proceso de apelación. No hay duda de que la defensa va a plantear de que el acceso mediático, la difusión de este caso, autorizar que se televisara, todo lo que vimos que sucedía fuera de los tribunales, que no hay forma de conocer si el jurado tuvo algún tipo de contacto porque fue secuestrado hasta el final. Va a jugar un papel importante porque todo eso mancilla el derecho a un juicio justo e imparcial. ¿Por qué? Porque ese veredicto, esa determinación del jurado, no hay forma de conocer si de alguna forma estuvo influenciada por todo lo que se difundía en los medios y lo que sucedía fuera de las puertas del tribunal. Y usted mencionó, licenciada, también lo del asesinato atenuado. Es importante mencionar que el jurado recibió la alternativa de considerar una modalidad atenuada relacionada con una súbita pendencia, pero encontró culpabilidad por asesinato en primer grado. ¿Cuál es la diferencia jurídica entre estas figuras y qué puede inferirse con cautela de la decisión del panel? Mire, un asesinato atenuado es donde se reconoce que ocurrió una muerte de un ser humano, pero esa muerte es el resultado, y en este caso, de una súbita pendencia que no es otra cosa que un altercado que surge espontáneamente, ¿verdad? Es una pelea que se da en el furor del momento, no es que se promueve una pelea y alguien resulta muerto. Tiene otras modalidades que es, por ejemplo, la perturbación mental, pero eso en este caso no lo vimos señalado. Aquí vimos la súbita pendencia o que era como parte de una reyerta, una pelea, correcto. En este caso es curioso ver y sería bien interesante conocer cómo esa instrucción de delito menor incluido, que es asesinado atenuado, trabajó en la mente de las damas y caballeros del jurado, porque la teoría de la fiscalía en este caso fue que Elvia era responsable de asesinato en primer grado porque ella, que era la adulta, ella como madre, aquí jugaron mucho la carta de mujer y madre, la fiscalía, sobre todo la fiscal Silda Rubio, debió haber previsto, debió haber conocido, debió haber tenido la cautela de no inducir a su hija a llevar a cabo esta acción. La menor, no hay duda de que estaba en medio de la pelea. Mamá que está afuera de la pelea, que no está participando, que no tiene alegadamente ese estado mental, le da el arma y debió haber previsto que su hija podía llevar a cabo una conducta que resultara en la muerte de la joven. Interesante también, licenciada, que este veredicto se dio a conocer mientras que continúa la selección del jurado en el proceso separado contra Antoníez Caviles Cabrera, como usted lo mencionó. ¿Qué medidas serán necesarias para evitar que la decisión contra su madre y las reacciones públicas afecten la imparcialidad de este próximo jurado?
Jurídicamente se supone, ¿verdad?, que en ese proceso no se pueda comentar nada del resultado. El hecho de que el caso de Elvia se probó jurídicamente, o por lo menos con el veredicto que aceptó el juez, más allá de dudas razonables, no es un asunto que deba tomar conocimiento esos damas y caballeros del jurado o potenciales miembros del jurado que están, ¿verdad?, que están siendo seleccionados en este momento. Hoy que tribunales no sesionan en Puerto Rico, ese caso está sesionando. Vemos entonces que tribunales no está tomando la cautela y está aún así, al día después de que se rinde el veredicto en el mismo tribunal, que pudimos observar los visuales de lo que estaba sucediendo alrededor del tribunal, de las sábanas que estaban colocadas en el camino hacia el tribunal, de las manifestaciones, pancartas, mensajes que estaban en las afueras del tribunal. Es ese mismo lugar donde al día de hoy están llegando las damas y caballeros del jurado, que a menos que hayan estado encapsulados sin haber encendido su radio, su televisor, su teléfono celular, no hay manera de que esos damas y caballeros del jurado no hubiesen conocido ese veredicto de culpabilidad. Así que para la defensa es un camino mucho más arduo, para el Estado debería serlo igual, porque no solo las abogadas de Antoníshka deben de velar porque ella tenga un proceso justo e imparcial, el Estado tiene una obligación de llevarlo a cabo de igual forma. Así que ciertamente vemos un caso que para mi opinión, en mi juicio, va a tener las mismas fallas que el caso de Elvia. Se está litigando sin permitir que la difusión pública sobre el resultado y sobre la prueba que desfiló baje y se dé la oportunidad de que el proceso sea tan solo o se tome una determinación por la prueba que desfile y no deje la inquietud o el sinsabor de que estuvo promovido por presiones externas o información que hubiese llegado a los oídos de estas damas y caballeros del jurado fuera de sala. Esa es parte de la preocupación que va a enfrentar ese caso de igual forma. Y para terminar, licenciada, ¿le sorprendió a usted el tiempo que demoró el jurado para tomar una decisión? ¿Piensa usted que quizás esto fue el resultado de ellos haber estado secuestrados y querer quizás ya salir de esto? Ese jurado tenía que haber estado cansado, llevaba 21 días de prueba desfilada, no obstante llevábamos semanas seleccionando ya ese jurado y esos miembros comparecían todos los días al tribunal para determinar o conocer si van a ser finalmente seleccionados o no. Ciertamente el secuestro del jurado tiene que haber pesado en la mente y en la vida de estos ciudadanos que tienen una vida a su vez. Su trabajo no es ser jurado, son ciudadanos comunes que tienen unas agendas y unas vidas y unos familiares a su vez, ¿verdad?, que atender. Pero yo creo que ese jurado y el tiempo que tomó deliberar lo que denota es que había una mente hecha desde antes de la fiscalía someter ese caso. En este caso se fueron a deliberar a las 10:30 de la mañana, tuvieron un receso al mediodía y ya cerca de las 2 de la tarde se conocía que el jurado tenía un veredicto. Así que, y honestamente, ciertamente, como digo, yo soy abogada de defensa y doy mi opinión desde esta perspectiva. La prueba no fue tan contundente como para haber derrotado la duda razonable en 1 hora y media o 2 horas de proceso mental. Ese jurado conocía ya cómo iba a votar antes de haber recibido las instrucciones y antes de haber ido al cuarto de deliberación. De eso yo no tengo duda, porque el tiempo que duró y el resultado como llegó, ya ese jurado conocía lo que venía. Perfecto, licenciada Strube. Como siempre, agradezco mucho su tiempo y su colaboración. Le agradezco a ustedes siempre por la invitación y siempre a la orden. Antes de que avance una posible apelación, el tribunal celebrará la vista de sentencia de Elvia Cabrera Rivera el 10 de septiembre a las 10 de la mañana. A partir de entonces, su defensa podrá continuar presentando los recursos que entienda correspondientes. Después de escuchar el análisis, la pregunta para ustedes es esta. ¿Consideran que la defensa tiene fundamentos suficientes para intentar que un tribunal apelativo intervenga con el veredicto? Expliquen su respuesta con respeto en los comentarios y compartan este informe con otras personas que estén siguiendo este proceso. Eso es todo por hoy. Recuerde darle me gusta, suscribirse a este canal y seguirme en las demás redes sociales para recibir siempre información veraz y oportuna. Nos vemos en la próxima edición. Deseándoles a todos un buen y bendecido fin de semana. Hasta la próxima.